a compartir en la palabra hoy. Amén. De un aplauso a Cristo con todo su corazón. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Aleluya, Jesús. Te damos toda la gloria, Jesús, en esta mañana, Señor, por tu gran amor, Padre, por tu misericordia, Jesús. Sabe que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Iglesia, sabe que Él está haciendo una obra en este lugar. Él está haciendo una obra perfecta en nuestras vidas, iglesia. Mira, la palabra del Señor dice que seamos obedientes y muchas veces no vemos nosotros la mano de Dios como la queremos ver, amados. Muchas veces nos desesperamos porque Dios nos habla, porque Dios nos dice: espera mi tiempo, sí. Y pasan los días, los meses, a lo mejor los años, y no vemos, amados, lo que el Señor nos prometió, y nos desesperamos y tomamos malas decisiones. Eso nos hace tomar malas decisiones, sí, porque Dios te dio algo, Dios te reveló algo, sí, para que permanecieras, para permanecer firmes en su camino, amados. Y muchas veces, como pasa el tiempo y no vemos la mano de Dios, no vemos lo que el Señor nos prometió, nos desesperamos, amados, y eso hace que nosotros tomemos malas decisiones, ¿sí? Mira, quiero leerte un pasaje. Dice la palabra del Señor en Joel 2:15 al 17, ¿sí? Dice la palabra del Señor: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Ese es mi tema el día de hoy, amados. ¿Dónde está su Dios? Tú te has puesto a pensar lo que pasa en tu vida y lo que pasa en mi vida, y no vemos resultados de lo que el Señor nos prometió, ¿sí? ¿Y sabes cuál es lo peor? De que no es que nosotros digamos dónde está su Dios, sino que la gente dice dónde está su Dios, ¿sí? La gente de allá afuera que no conocen, ven nuestra vida y saben que somos cristianos y dicen, y ven nuestra manera de vivir y nos ven a lo mejor en la pobreza, en derrota, y dicen: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios que ustedes vienen y me predican? ¿Dónde está el Dios que ustedes vienen a decirme que sana, que salva, que liberta? ¿Sí? Y muchas veces eso lo vemos, amados, porque tomamos malas decisiones, porque no vemos la mano del Señor luego, y nosotros queremos ver la mano de Dios enseguida. Cuando el Señor nos revela algo y nos dice: te voy a sanar o te voy a suplir, queremos que el siguiente día el Señor ya cumpla lo que Él prometió, ¿sí? Pero Él no nos lo va a dar luego, amados, ¿sí? Eso lleva tiempo, fíjese bien lo que le voy a decir, amados, eso lleva obediencia. Obediencia. Si no hay obediencia en nuestras vidas, iglesia, ¿sí?, no va a haber bendición del Señor, ¿sí? No va a haber nada de Dios, amados, sin obediencia, ¿sí? Mire, usted conoce la vida del rey Saúl, ¿sí? Y usted sabe lo que Dios le dijo por medio del profeta Samuel, ¿sí? Usted sabe lo que Dios le reveló a él. Le dijo: espera, ellos iban a ir a la guerra, a la batalla, ¿sí? Y Saúl estaba tan desesperado de que no llegaba
de que no llegaba Samuel, de que él ya estaba desesperado porque el enemigo ya estaba encima, amados. ¿Sí? Mira cuántas veces el Señor no nos ha dicho, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová. ¿Cuántos de aquí somos ministros del Señor? A lo mejor tú, porque crees que no tienes un ministerio, piensas que tú no eres ministro del Señor. Pero tú eres un ministro de Dios, ¿sí? Porque tienes la libertad de predicar la palabra en el mundo, no precisamente en un lugar como este. Todos los que estamos aquí, los que están escuchando, somos ministros de Dios, ¿sí? ¿Y cuántos el Señor nos ha dicho, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo? El Señor nos ha levantado, amados, para bendecir. El Señor nos ha levantado para dar lo que de gracia hemos recibido, amados. Mire, usted puede leer Joel 2, todo ese pasaje, ¿sí? Y en el 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu. ¿Después de qué? Después de que estemos clamando, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos. El Señor no lo prometió, el Señor no dijo cuánto tiempo tenemos que estar clamando. Tenemos que estar ahí día y noche, día y noche. Por algo el Señor dijo, velad y orar, porque no sabemos cuándo el ladrón va a venir, ¿sí? No sabemos, nos descuidamos tantitos, amados. ¿Y qué es lo que pasa? Entra el enemigo, entra y siembra mala semilla en nuestra vida, en nuestro corazón, iglesia. Y somos derrotados muchas veces por eso, amados. Usted sabe que la obediencia para Dios es muy importante. No podemos recibir nada si no somos bendecidos. Muchas veces estamos en derrota porque no somos obedientes, amados, y todavía le decimos al Señor, Señor, ¿por qué me vino esto? ¿Por qué estoy en escasez? ¿Por qué estoy en enfermedad? ¿Sí? ¿Por qué estoy en ese hoyo? ¿Sí? Cuando sabemos, amados, iglesia, cuando sabemos por qué estamos en ese lugar. Usted y yo sabemos por qué en veces nuestra vida, en vez de ir para arriba, espiritualmente va para abajo. Porque nos quedamos, porque como el Señor ya no cumplió la promesa, ya retrocedimos. ¿Sí? Y eso a Dios no le agrada, amado. La palabra de Dios dice que aquel que retrocediera no va a agradar a Dios, iglesia. No vamos a agradar a Dios, amados. Tenemos que ser obedientes, ¿sí? Que ser obedientes, saber lo que estamos haciendo en nuestra vida de diario, amados. No aquí en la iglesia, como dice nuestro Padre Espiritual. Es bien bonito llegar y venir bien vestidos, bien arreglados a la iglesia y portarnos como hijos de Dios. Pero nuestra ropa no nos va a salvar, el portarnos bien aquí no nos va a salvar, ¿sí? Es el portarnos bien afuera, el que el mundo vea que realmente somos hijos de Dios y que no digan, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Porque yo no veo tu Dios en ti. Vives en escasez, en enfermedad, tienes problemas, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer que la gente diga, sí, Él tiene al Dios que me ha platicado, amados. Tenemos que ser obedientes, iglesia. Mire, usted y yo conocemos el pasaje de, vaya conmigo a Primera de Samuel 2:17, si trae su Biblia. Primera de Samuel, por favor. Usted conoce ese pasaje muy bien. Dice la palabra del Señor, el pecado de los hijos de Elí. ¿Sí? Ellos eran ministros del Señor. Ellos eran sacerdotes de Dios. Y no estaban agradando a Dios. Y muchas veces nosotros creemos que porque somos ministros de Dios, estamos agradando al Señor. ¿Sí? Mire, últimamente he escuchado al pastor Ricky y el pastor Ricky dice, sí, hay muchos en las iglesias, miles en las iglesias, pero ¿cuántos están adorando en espíritu y en verdad? ¿Cuántos estamos adorando en espíritu y en verdad? Porque vamos a una iglesia, ¿sí?
y vamos y está la alabanza o está la palabra, nos estamos durmiendo, ¿sí? O cuando está la alabanza, mire, estamos unos así, ¿sí? Entonces, ¿qué caso tiene que nosotros digamos en nuestro corazón: vine hoy en este día a ofrecer mi vida, a ofrecer mi cuerpo en ofrenda agradable al Señor, si estamos con las manos cruzadas? Eso Dios no lo recibe, amados. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que venir a la iglesia, amados, a adorar al que nos rescató de la muerte, a exaltar al que nos rescató del hoyo donde estábamos, donde nadie daba por nosotros, amados. ¿Sí? A eso venimos a adorar, a un Cristo vivo. Usted y yo lo hemos visto en nuestra vida. Sí, hemos visto la mano de Dios en este tiempo de pandemia. Hemos visto la mano del Señor. Sí, porque aquí seguimos, amados, porque aquí seguimos todavía. Y a lo mejor los que no están, miren, nosotros no sabemos qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pasando, y muchas veces se nos hace bien fácil condenarlos. Muchas veces decimos que porque anda enfermo, ya a lo mejor anda en pecado. Nosotros no sabemos. Dejémosle eso a Dios, amados, y nosotros seamos obedientes, porque qué caso tiene, mire, que nosotros vengamos a la iglesia y, como dice nuestro Padre, si venimos y oramos por el hermano que está caído, que está débil en la fe, pero al salir de la iglesia empezamos a hablar mal de él. ¿Qué caso tiene? ¿Quién se estará condenando más? ¿Él o nosotros? Nosotros, iglesia. Porque nosotros somos los que estamos, como dice la palabra del Señor, ¿sí? Que nuestra lengua es como un arma mortal, ¿sí? Porque hay veces que bendecimos al Señor y después maldecimos a los hijos del Señor, ¿sí? Nosotros tenemos que ser obedientes, amados. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 2:17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Usted sabe a quién se está refiriendo, ¿sí? A los hijos de Elí, ¿sí? Y ellos ministraban, ¿sí? Ellos eran encargados de cargar el arca de Dios, de cargar algo que hoy hemos perdido, iglesia, de cargar algo que hoy como ministros del Señor, ¿sí? Hemos perdido. Usted y yo sabemos lo que hemos perdido, amados. Si estamos aquí es por la gracia y la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, ¿sí? Por eso hoy estamos aquí. Debemos de ser agradecidos, pero debemos de saber en nuestro corazón, en nuestro interior, ¿sí? Que el Señor quiere más de nosotros, ¿sí? ¿Cuánta misericordia no tuvo Dios con los hijos de Elí? ¿Cuántas veces Dios no les habló? Mire, ellos fueron a la batalla, amados, por causa tuya y por causa mía. ¿Cuántos en tu familia y en mi familia están en derrota? Porque tú y yo somos los encargados. Tú y yo somos los encargados de cargar el arca del pacto, ¿sí? De cargar el nombre de Cristo, ¿sí? Y muchas veces en vez de cargar, lo cargamos, pero se nos olvida. Mira, dejamos a Cristo, dejamos el arca del pacto atrás de nosotros y vemos el pecado delante de nosotros, iglesia, y nos enfocamos más en el pecado. Si usted lee todo este pasaje, ¿sí? Y en el capítulo 4, ¿sí? Ellos fueron a la guerra, ellos iban. El pueblo de Israel estaba siendo derrotado y dijeron: traigamos el arca del pacto para que nos ayude, ¿sí? Para que Dios sea sobre nosotros y no perezcamos. Mire, ellos fueron y trajeron el arca del pacto, pero ¿de qué les sirvió el arca del pacto? ¿De qué les sirvió? Si usted lee el capítulo 4, ¿sí? ¿De qué les sirvió? Ellos fueron derrotados, ¿sí? Ellos fueron derrotados. Y los hijos de Elí iban al frente de la batalla, amados. Se confiaron tanto en que ellos creían que porque Dios iba con ellos, ellos iban a salir victoriosos, ¿sí? Pero lo que no se daba cuenta a lo mejor el pueblo, ¿sí? Porque aquí está hablando de los hijos de Elí que andaban en pecado, amados.
Aquí la escritura nos dice que los hijos de Elí hacían lo malo delante de Jehová, delante de Dios. ¿Y cuántos nosotros estamos haciendo lo malo en estos días, amado? ¿Cuántos usted y yo hemos escudriñado nuestro corazón? ¿Realmente nos hemos puesto a reflexionar? Sí, mire, yo platico mucho esto y yo digo en mi corazón, yo siempre lo he dicho en mi corazón. Yo sé que cuando la gente anda mal dice, es que no me doy cuenta, es que no me doy cuenta. ¿Realmente no nos daremos cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Del camino que llevamos? ¿Realmente estaremos tan cegados para decir, no, es que no sé lo que estoy haciendo? Yo siento que no, amados, yo siento que cada uno de nosotros, mire, sabemos en nuestro interior lo que estamos haciendo delante de papá. ¿Sí? Yo siento eso, ¿sí? Aunque digamos, es que no puedo salir y es que quiero, pero seguimos haciendo lo mismo. Pero como decía el pastor y una predicadora hace unos días atrás, ¿qué estás haciendo para salir de ahí? ¿Qué estás haciendo para el Señor para poder salir de ese lugar? ¿Sí? Porque Dios nos habla y nos ministra y nos revela nuestro pecado y lo que estamos haciendo, iglesia, ¿sí? Pero a las 2, 3 horas ya se nos olvidó. Vemos el pecado de frente y volteamos a ver el pecado. ¿Sí? Mire, usted puede ver aquí con los hijos de Elí, amados, ellos iban al frente de la batalla. Fueron por el arca del pacto, porque Dios los iba a bendecir, pero ellos andaban en pecado, no porque hayan ido por el arca del pacto, ellos iban a salir victoriosos. Si usted lee las escrituras, dice la palabra de Dios que ellos murieron, ¿sí? Y todavía, dice la palabra, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, dice la palabra del Señor. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y mire, ahí mismo en Samuel 4:3 dice la palabra del Señor, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, fíjese, amado, todavía decimos, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Sí? Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Sí? ¿Por qué? Mire, dice más abajito, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto. Es lo que le decía, amados. Vemos que nos está yendo mal en nuestra vida y Dios nos habla y nos dice, arrepiéntete. Y a lo mejor nos arrepentimos, pero serán palabras del corazón o serán palabras de nuestra boca. Porque aquí dice la escritura, ¿sí? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y aún usted así si lee las escrituras, iglesia, ellos fueron derrotados. Aún aunque el arca del pacto haya ido delante de ellos, el pueblo de Israel, ¿sí? Fue derrotado, ¿sí? Los filisteos tomaron el arca, pero fíjese bien, amados, si usted lee esos capítulos más adelante, dice la palabra del Señor que los filisteos capturaron el arca, ¿sí? Pero cuando el arca estuvo entre el pueblo de los filisteos, Dios estaba terminando con ellos. Dios estaba haciendo justicia, ¿sí? Pero no porque el pueblo de Israel lo mereciera, no porque los hijos de Elí lo merecieran, ¿sí? Sino porque Dios tenía que acabar, porque Dios tenía que exterminar, amados, ¿sí? Lo malo que ellos estaban haciendo. Dios dejó que el pueblo de Israel cayera en manos de los filisteos, iglesia, ¿sí? Por el pecado, por nuestro pecado que hay muchas veces en nuestra vida, y todavía nosotros le decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto, Padre? Y oramos y ayunamos, ¿sí? Pero como yo decía, o sea, no nos daremos cuenta realmente cómo va nuestra vida, qué rumbo lleva, si está derecho, está torcido, ¿sí? Yo siento en mi corazón y yo le digo, Señor, no me dejes
No me dejes que el orgullo se me suba. No permitas que mi vida se vaya torcida. ¿Sí? Mire, yo no quiero ser el que era antes. Quiero ser mejor. Porque si yo quiero ser el que era antes, pues a lo mejor no sé qué camino estoy agarrando. Porque antes de esta pandemia, ¿quiénes éramos? Y en la pandemia, ¿quiénes fuimos? Y ahorita, ¿quiénes somos, amados? Ahorita lo que somos, lo somos por la mano de Dios. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Porque Él está esperando a este pueblo de San Pedrito que nos levantemos, amados. Que seamos obedientes. ¿Sí? Él está esperando que seamos obedientes. Él quiere ver una iglesia rendida a los pies de Cristo. Él quiere ver a San Pedrito rendido a sus pies. Hágase una pregunta usted en su corazón. ¿Qué es lo que Dios le ha revelado para su vida en este lugar? Hágase esa pregunta. Para los que tienen años en este lugar. Y para los que tenemos poquito. ¿Sí? Pero aquí hay hermanos que tienen, yo creo que toda su vida en este lugar. ¿Y qué te ha prometido Dios? Hazte esa pregunta en tu corazón. ¿Qué es lo que te ha prometido Dios? ¿Tú crees que Dios te va a fallar? ¿Tú crees que Dios me va a fallar? Muchas veces nuestras malas decisiones hacen que no veamos lo que el Señor prometió. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que Él siempre va a cumplir sus promesas. Mira, ¿cómo, amado? Yo no lo sé. Yo no soy Dios. Pero de lo que sí estoy seguro, mi pastor lo dijo la semana pasada, si Dios tiene un propósito contigo y si estás aquí todavía es porque Dios todavía tiene ese propósito contigo y conmigo. ¿Sí? Si estás aquí es porque Dios todavía tiene ese propósito. ¿Sí? Y aún yo le aseguro que los que no están aquí, Dios tiene ese propósito todavía. ¿Sí? Y como dijo nuestro pastor la semana pasada, yo no sé cómo vamos a venir al Señor, pero si Dios tiene un propósito en nuestras vidas, vamos a venir. ¿Cómo? Yo no lo sé, amados. Yo no sé cómo vayamos a venir a los pies de Cristo, porque el Señor tiene que cumplir sus promesas en este lugar. Dios tiene que cumplir sus promesas y tal vez a lo mejor tú ya te sientas grande de edad, pero Dios no anda buscando edades. Dios no busca edades, iglesia. Dios busca corazones. Corazones, amados, ¿sí? Nada más tengamos cuidado, amados, de la promesa que Dios nos hizo. Porque los hijos de Elí eran ministros del Señor y había grandes promesas también para ellos. Y fue tanta su rebeldía, fue tanta su desobediencia, amados, que vemos cómo terminaron. No terminemos, iglesia, como ellos. No terminemos como los hijos de Elí, como los hijos de Aarón, amados. Dios tiene grandes promesas. Sabemos que en estos días, y como dice la palabra, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros somos ministros, el Señor nos levantó para ser ministros de Él. Como dice Joel 2:17, entre la entrada y el altar, clamemos por los que no están aquí, clamemos por nuestra familia, iglesia. Vemos a nuestros hijos en los vicios. Amada iglesia, vemos a la familia en los vicios, perdidos, y lo único que decimos, el Señor cumplirá sus promesas. Sí, porque la palabra de Dios lo dice, pero ¿qué estamos haciendo para que el Señor cumpla sus promesas? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que Dios cumpla sus promesas en nosotros y en nuestros hijos? No nos quedemos cruzados de brazos diciendo nada más, la palabra de Dios dice que Él va a cumplir. Tenemos que caminar. Tenemos que ser obedientes. Joel 2:17 dice, entre la entrada y el altar, que estemos clamando. No dice el tiempo, no dice la hora.
¿sí? Y no nada más lo dice ahí, amados. La Biblia está llena de bendición para nosotros, donde nos dice, ¿sí? Velad y orad, porque no sabemos el día. Vemos derrota en nuestras vidas, iglesia. Vemos muchas veces, como dice el pastor, cuántos triunfos no hemos dejado ir por causa de nuestra desobediencia. Mire, usted sabe cómo terminó el rey Saúl por su desobediencia, amados. ¿Sí? Mire bien, y eso no puede estar en la Biblia, pero el Señor nos lo muestra para que aprendamos de las malas decisiones que tomaron muchos siervos de Dios. Y usted lo puede ver, ¿sí? Siervos empoderados de Dios, llenos de Dios, entregados a Dios, ¿sí? ¿Y cómo terminó el rey Saúl, amados? ¿Cómo terminaron los hijos de Elí, amados? Ellos eran llamados, había una promesa para ellos. Había una promesa para esa generación, para los hijos de Elí, para los hijos de sus hijos. Había una gran promesa, ¿sí? Pero ¿hasta dónde llegó su pecado? ¿Hasta dónde Dios dijo, ya no entran en mi voluntad? ¿Pero por qué, amados? Por la desobediencia. ¿Sí? Que la gente en el mundo no diga, ¿dónde está su Dios? Y que cuando nos digan, ¿dónde está su Dios? Aquí está conmigo. Mi Señor aquí está conmigo. Lo veo en mi vida, lo veo en mi familia, lo veo en mi trabajo. Lo veo porque soy un hijo de Dios, porque Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que reflejar, que manifestar el nombre de Cristo a cada día, amados. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. Bienaventurado el hombre, amados. A nosotros en este lugar, amados, a veces se llama oración. Mire, el pasado tuvo un mes de oración en este lugar. Ni un día estuve aquí, amados. Ni un día estuve aquí. Y yo sé que eso no estuvo bien delante de Dios. ¿Sí? Pero aparte de que yo no estuve, amados, ¿cuántos no estuvimos aquí en este lugar? ¿Sí? Muchas veces nuestro Padre Espiritual nos dice que los que estamos obligados somos los que servimos al altar. Pero hoy en este día, ¿cuántos servidores hay en este lugar? ¿Cuántos hemos dejado de servir? No te estoy condenando, amado. Decir que lo que ando, la palabra de Dios. Muchas veces hay veces que el que está predicando aquí se resiste a lastimar a la iglesia. Pero en vez de lastimar a la iglesia, con lo que está escrito, iglesia, con lo que ya está escrito, con lo que Dios ya habló, muchas veces nosotros no queremos lastimar. Y no se trata de que lastimemos, amados. ¿Sí? Te voy a decir algo. Si cuando alguien aquí al frente se para a predicar, sea nuestro Padre Espiritual, o sea quien sea, y si nosotros no recibimos la palabra de Dios,
¿Sí? Te voy a decir esto. Si tú y yo no recibimos la palabra del Señor, ten cuidado porque no sabes cómo está tu corazón y cómo está mi corazón. Porque a lo mejor nuestro corazón ya va por otro lado. Porque cuando recibimos la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo de Dios ahí está. Y el Espíritu Santo de Dios aquí está. Y Él quiere que tú des esa libertad. Y muchas veces la palabra es dura, es fuerte. Sí, la palabra es dura, es fuerte, amados. Pero es la palabra de Dios. Nadie te quiere lastimar, nadie te quiere hacer daño. Es Dios el que te quiere rescatar. Es el Señor el que te está hablando, es el Señor el que te está diciendo, levántate, hijo, porque tengo grandes cosas para ti. ¿Sí? Y en veces nosotros nos resistimos, amados, a decir, pero es que lo voy a dañar. Si esa persona realmente es un hijo de Dios y ama a Dios, ¿sí? La palabra, aunque sea muy dura, la vamos a recibir, amados. La vamos a recibir porque es Dios el que quiere. ¿Sí? Es Dios el que quiere levantarnos, amados. Proverbios 8:32 dice la palabra: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciemos, amados. Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Dice la palabra del Señor en el 36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, amados. ¿Sí? Y todos los que me aborrecen aman la muerte. Tenemos que ser obedientes, iglesia, a lo que nuestro Padre nos predica en este lugar. Tú a lo mejor puedes abandonar tu ministerio. Tú a lo mejor puedes abandonar tu llamado, amado. Pero te voy a decir una cosa. Dios nos va a traer, iglesia. Dios te va a traer y me va a traer. Yo le decía a varios hermanos aquí, hermano, me decían ellos, hermano, es que usted anda encendido. Yo se lo dije muchas veces a mi pastora y a mi pastor, y a varios hermanos aquí se los dije. Cuando se abrió la iglesia, yo ya no quería regresar, iglesia. Yo ya no quería regresar, yo ya quería tirar la toalla. Cuando nuestro pastor nos convocó nuevamente y nos dijo ese día que estuvimos aquí un domingo, hermano, no van a cantar. Yo hasta respiré. Dije, qué alivio, ¿sí? Pero a los días, cuando me volvió a marcar y me dijo, hermano, siempre sí van a tocar. Mire, yo la verdad le digo una cosa, no supe qué hacer, porque en ese momento mi vida no estaba bien. Y todavía siento que no estoy bien, todavía siento que no estoy haciendo lo que el Señor me está pidiendo, amados. Y varios hermanos me decían, hermano, es que usted anda encendido, yo no estoy encendido. Yo estoy aquí primeramente por la gracia y la misericordia de Dios. Y porque tengo un compromiso con Dios. Yo sé que a lo mejor tú no estás aquí porque a lo mejor lo que tú sientes en tu corazón no es lo mismo que yo sentí, iglesia. Pero sabes que Dios es fiel, Dios es justo. Y Él está esperando. Él los está esperando, amados. Él nos está esperando en este lugar. Él está aquí, iglesia. Él está aquí. Él está aquí, mira. Yo iba a retroceder. A lo mejor muchos retrocedieron, iglesia.
Pero nadie te está condenando, nadie te está quitando tu ministerio. Tú lo estás abandonando, yo lo estoy abandonando, amados. Sí, y Dios quiere traerte nuevamente a este lugar, iglesia. Dios quiere que estés aquí otra vez. Joel 2:12 dice: entre la entrada y el altar lloren los ministros de Jehová. Y aún aunque tú no estés sirviendo, a lo mejor, mira, no se necesita un ministerio para estar clamando entre la entrada y el altar. Porque como lo dije al principio, tú tienes un llamado, tú eres ministro de Dios. Allá en el mundo somos ministros, somos encargados de llevar la gloria de Dios a las tinieblas. ¿Sí? Dios tiene grandes cosas, amados, para nosotros. Si tú crees que Dios ya no tiene nada para tu vida, yo no creo eso, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hoy estás aquí en este lugar. Porque nada es coincidencia. Nada es de que se me antojó ir a la iglesia. No, es porque el Señor nos trajo en este día. Y a lo mejor tú no estás sirviendo en este lugar, iglesia. Pero mira, yo he escuchado varios testimonios aquí de hermanos que dicen que el Señor los está llamando. Y yo te preguntaría esto: ¿a cuántos Dios los está llamando? ¿A cuántos Dios está llamando en este momento? ¿A cuántos Dios les está diciendo: levántate, que te necesito? Levántate, porque yo no quiero verte derrotado. ¿Usted cree que Dios no se duele de ver al mundo de picada? ¿De ver a la iglesia derrotada? A Dios le duele eso. La pandemia, muchos creemos que la pandemia es porque la palabra de Dios lo dice. Sí, es porque la palabra de Dios lo dice, amados. Esta enfermedad es porque la palabra de Dios lo dice. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? ¿O qué estábamos haciendo antes de la pandemia? En una comodidad. ¿Sí? Dios nos tuvo que haber movido, que haber sacudido. ¿Sí? Y yo sé que esto que está viviendo el mundo entero es de Dios. Y yo creo que muchos lo entendemos, que esto es de Dios, amados. ¿Sí? Y no es por el pecado del mundo, iglesia. Es por el pecado de la iglesia. Es por el pecado que hay en nosotros, amados. Por eso esto se está viviendo. ¿Sí? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque no estamos alineados a la palabra del Señor, porque no estamos alineados conforme a lo que Él nos ha dicho, amados. Mire, ya para terminar, amados, dice la palabra de Dios, Joel 2:1. A ver, permítame. Dos 2:12 dice la palabra del Señor. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, amados. ¿Sí? Ese es nuestro Dios al que adoramos. Ese es nuestro Dios al que exaltamos. Ese es nuestro Dios al que venimos hoy en esta mañana a rendirle nuestra vida, nuestra adoración, a levantar nuestras manos, a levantar nuestro corazón al cielo. Un Dios grande, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Un Dios que no quiere ver la iglesia derrotada. Un Dios que quiere ver la iglesia encendida. Tenemos un Dios que nos puede encender, aunque tu vida aunque tu vida esté mojada, esté derrotada. Tenemos un Dios grande, un Dios fuerte que nos quiere levantar y nos va a levantar, amados. ¿Sí? Pero necesitamos ser obedientes, amado. Tenemos que ser obedientes, iglesia. Tenemos que levantarnos. Mira, la palabra de Dios dice que caminamos por fe, no por vista. ¿Sí? Tú puedes a lo mejor ver lo que tú no quieres ver, pero no caminamos por lo que vemos, iglesia. Caminamos por lo que Dios
tiene adelante para su pueblo, para su iglesia, amados. Tenemos que levantarnos, amado. Dice la palabra de Dios: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está nuestro Dios, amados? ¿Dónde está nuestro Dios, iglesia? Somos una iglesia donde Dios nos llamó a libertad, ¿sí? Donde ya somos libres. Somos una iglesia donde el Señor ya murió por nosotros, donde Cristo derramó su sangre por nosotros, amados. Tenemos que rasgar nuestro corazón, amados. Tenemos que verdaderamente venir como David. Dice la palabra de Dios que David se llegó a Betsabé, y David vino con un corazón contrito y humillado. Después de que él hizo lo malo, amados. Después de que David hizo lo malo, él llegó. Él se dio cuenta luego lo que había hecho, y él vino con un corazón contrito y humillado. ¿Y cuántos hacemos lo malo delante de Dios y ni siquiera le pedimos perdón, amados, a nuestro Dios? Es tan fácil pisotear la sangre del Cordero, que muchas veces es más grande nuestro deseo de la carne. Es más grande nuestro deseo de la carne que la sangre del Cordero, amados. Y no porque Dios lo quiera así, sino que nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Póngase de pie, iglesia. Póngase de